Quer dizer, países que adquiriram um certo grau de industrialização, mas que não estão no centro do sistema e que têm uma capacidade de transferência de experiências de políticas públicas, porque tem uma máquina administrativa, uma experiência de desenvolvimento mais considerada mais avançada. É 5 ou é 2? É 2 já? O de 5 passou, eu nem vi. Poxa, você é muito transparente. Não pode ser tão transparente assim. Então, acho que esse é um elemento. Um outro, sobre as modalidades. Né? Eu acho que, é claro que é fácil, né? Vocês nos chamaram para comentar, né? É fácil comentar, criticar, etc. As tipologias são interessantes, né? No sentido que elas nos permitem classificar modalidades de cooperação, mas, ao mesmo tempo, elas fixam, né, as relações. E o que a gente percebe hoje é muito mais do que uma cooperação pública de um lado, privada do outro, é uma articulação em torno de fundos multiatoriais, né, e onde sempre há uma incidência dos diferentes tipos de atores em programas, em financiamentos, né, onde a participação é de todos e não só de um tipo. E tem uma especificidade do multilateral, que são os chamados fundos, aí é coisa técnica, non-core, né, da OCDE, que, na verdade, são aqueles financiamentos dados por países para organizações multilaterais, mas eles condicionam, não são as doações obrigatórias, as contribuições, as cotas obrigatórias. É um dinheiro extra que eles dão para as organizações multilaterais, mas daí eles dizem, bom, esse dinheiro tem que ser utilizado só para isso. Eu nem usei o slide, né? Não. Então, paciência. Outro aspecto que eu acho interessante eu tinha falado sobre a questão do porquê da cooperação, né? Em 2008, eu estava num seminário lá na Espanha, e daí a Espanha estava apresentando um grande relatório, né, coisas de transparência, etc., da sua política de ajuda, né, esse é o termo oficial dos membros do CAD da OCDE, e o primeiro beneficiário era a China. Né? Mas por que a China precisa da Espanha? Né? Hoje isso fica ainda mais caricatural. Né? Então, é claro que a cooperação é também uma porta de entrada para o processo de internacionalização das empresas. As empresas espanholas precisam de mercado. A China é o grande mercado. Então, você vai por via da cooperação. Né? E isso pode abrir portas para futuros mercados espanhóis, porque fazia rir, né? Quer dizer, provocava risos. A China ser a primeira beneficiária da cooperação espanhola. Né? Isso inverte um pouco os papéis e provocava um certo conjunto de risos. Eu acho que na página 58, né, Luísa, Patrícia falam sobre a configuração do campo de atuação das OSCs na defesa de direitos. Né? E eu acho que é importante trabalhar mais sobre os modelos institucionais de participação e talvez verificar quais são as experiências internacionais para dar legitimidade à demanda eventual das organizações da sociedade civil brasileira de se criar um conselho, de se criar um espaço institucional, tenha ele o nome que tiver, de debate, né, de consulta, de deliberação, aí vai depender um pouco dos formatos institucionais, sobre a política brasileira de cooperação, seria interessante, talvez, comparar com alguns casos de países semelhantes e de países considerados mais avançados, para saber como se faz essa articulação política em outros países. Né? Eu conheço alguns casos, depois eu posso passar alguns dados, pode servir como elemento legitimador de uma eventual demanda, né, de uma institucionalização maior e da construção de uma verdadeira política pública de cooperação sul-sul do Brasil, que a gente não tem. Né? A gente tem estratégias, tem muita coisa acontecendo, mas não é uma política pública. Certo? Muito obrigado. Okay. Obrigada. Por favor, Kis. Ok, voy a parar. Bueno, voy a hablar en español, un poco portuñol. Y primero agradecer a Rui y Patricia para invitarme. Estuvimos en una conferencia en Italia el año pasado para discutir temas también de la investigación, de la pesquisa. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Ok, ¿alguien puede cambiar? Quizás para empezar, para responder una pregunta. Espera un momento.
Um, uno de los problemas encontrados, ¿me escuchan bien? Yeah, ok. Voy a hablar despacio. Uno de los problemas que se encontraron en el estudio es la falta de datos. No hay datos sobre la cooperación externa. Bueno, Carlos ya ha dicho que sobre el tema de la cooperación oficial en la OECD hay muchos datos, están muy bien elaborados. En el tema de la cooperación no gubernamental no existe algo central, no hay un banco de datos central. Entonces yo hice un estudio como 8 años atrás sobre el tema de la cooperación no gubernamental a América Latina, que incluyó también a Brasil. Entonces la única forma para conseguir datos es visitar a las agencias de cooperación, en este caso de Europa, y preguntar o sacar los datos de las oficinas, porque no están publicados en sus sitios web. En general no hay transparencia en sus informes. Entonces hay que hablar con la persona responsable y conseguir los datos. Entonces es mucho trabajo. Desculpa, é só para a câmera. Você pode ficar um pouco mais aqui e não em frente da tela? Okay. Obrigada, desculpa. Entonces la forma de conseguir es preguntar simplemente. Y de esta investigación, de esta pesquisa, se genera un panorama que casi es igual como ahora. O sea, ya existió, digamos, un flujo de recursos estancados hacia América Latina, menos al sur de América Latina. Se concentraba más en los países más pobres, como Centroamérica, como Bolivia, y además nuevas prioridades. Entonces, dentro de Brasil, por ejemplo, o de Argentina o Perú, había la impresión de que se bajaba la cooperación, que no era el caso. Había un movimiento hacia otras prioridades, hacia otras temáticas. Entonces, esto podría pasar ahora también. En general, estoy muy de acuerdo con el principal hallazgo de que existe digamos, retirada de las agencias no gubernamentales de cooperación de América Latina. Está muy clara, e incluso de Brasil. No sé si es una palabra también portugués, retirada, pero yo creo que podemos decir eso. Y la cuestión, y eso lo quiero discutir, si esto es un problema o no, que es justamente en la línea que tú estabas también elaborando. Entonces tengo 3 temas, puedo hablar todo un día sobre esta. Muy brevemente voy a decir algo sobre tendencias para contextualizar las implicaciones de esto para las organizaciones de la sociedad civil en el sur, entre comillas, y algunos puntos de discusión para Brasil, algunas provocaciones, quizás el tercero es lo más importante. Entonces, sí, pues, sí. O sea, muy breve, el contexto es cambiando. El mundo es bipolar en otra forma. Ahora hay crisis en Europa, hay crecimiento en Brasil y en los BRICS. Yo vengo de un país, de Holanda, que está en una crisis profunda. Y llegando a Brasil, ya lo hemos discutido, no hay un sentido de crisis acá. Yo creo que esta bipolaridad es muy importante para entender la actualidad de la cooperación. No es una crisis de la cooperación. No estoy totalmente de acuerdo de que hay una crisis de la cooperación. Más bien, hay una crisis económica en los países del norte con todas sus consecuencias. Por otro lado, tenemos una situación mundial con, digamos, explotación de recursos naturales, con limitaciones ecológicas y también una pobreza. O sea, sigue siendo, la palabra no ha sido dicho todavía, pero existe una pobreza de 2 billones
de personas mundiales con un ingreso de $2, 4 reais por día. Entonces, esto es también parte del contexto. Y en 2050, la población mundial sería de 9 billones de personas. Y combinando todos estos factores, no es viable, no es un futuro viable. Entonces, algunos de los cambios, las mudanzas de cooperación internacional son los siguientes. Yo tengo 7. Se puede también decir 12, 15, pero esos son 7 importantes. Muy rápido, porque no es el tema principal de la discusión. El crecimiento en los países del BRICS, Asia, pero también China, India, Brasil, Turquía, etc. Pero menos flujos de la cooperación externa a estos países. Segundo, una mudanza de pobreza hacia los países de renta media. O sea, la mayoría de los pobres no viven más en los países más pobres. La mayoría de los pobres viven en los países como China, India, que es casi la mitad, pero también otros países del BRICS, que tienen sus consecuencias también. El tercer punto importante del contexto es la inequidad está creciendo en muchos países, que está vinculado con el punto anterior. Quizás menos en Brasil, porque allí sí existen políticas, digamos, públicas para enfrentar eso, pero sí es un tema y un problema en los países de los BRICS. El cuarto punto, podemos hablar mucho sobre la crisis de los recursos globales, agua, la escasez de energía, el cambio climático, extracción de recursos naturales. Yo estuve en Ecuador hace unos meses y es tremendo lo que está pasando también por parte del gobierno ecuatoriano en términos de apoyar a los grandes transnacionales petroleros, de exportar el petróleo en la Amazonía. Y me imagino lo mismo pasa acá. Entonces, eso es importante para tomar en cuenta. Nuevas formas de cooperación, nuevos jugadores. Especialmente interesante un aumento en los jugadores privados. O sea, hay más organizaciones privadas involucradas en la cooperación al desarrollo. Ahora son casi 15%, en un estudio reciente, 15% de todos los flujos de la cooperación internacional pasan por entidades privadas. O sea, tantos de la sociedad civil como de la empresa privada. Y está subiendo rápido. Bueno, el punto 6, sobre estancamiento de la cooperación. Cuidado, es un estancamiento quizás en el crecimiento, pero la cooperación total de la CAT nunca ha sido tan alta como ahora. Y estamos hablando de 130 billones de dólares. Y combinado o comparado con la cooperación de los BRICS, es como 75 veces más que los BRICS. Entonces, para dar, digamos, la impresión que no hay una crisis de la cooperación en términos del total de las donaciones. Pero quizás es un punto para discusión. Y la importancia de la información y tecnología para el desarrollo en general, que también requiere, digamos, la temática del open access, acceso abierto de información, pero también de datos abiertos, por ejemplo, sobre la cooperación. Yo creo que va a ser un punto más importante. Okay. En diferentes partes del mundo hay diferentes intervenciones, si podemos decir esto, intervenciones por parte de las
de la cooperación, sobre todo la cooperación no gubernamental. Y esto es una división del mundo utilizado por los ingleses, los holandeses y los alemanes y algunos otros europeos. Hay 4 regiones o hay 4 temáticas en el mundo. Hay los países más pobres, los estados frágiles, los países de renta media y el, digamos, mundo global. En los países más pobres, las intervenciones se dirigen a reducir la pobreza. ¿Cómo se llama? Dar servicios, construir condiciones para reducir la pobreza. En los países con estados frágiles, el enfoque está a reducir los conflictos, a construir la paz, estas temáticas, también a través de las ONGs, organizaciones de sociedad civil. En los países de la renta media hay otro panorama. Ahí el enfoque está mucho más en trabajo que es, digamos, ayuda a la cooperación oficial, incluso ayuda a una forma más crítica hacia las empresas privadas. El Corporate Social Responsibility, no sé cuál es la... Bueno, ok, sí, ISP. Y a nivel global, el enfoque está sobre todo, y Patricia ya llamaba advocacy, que tampoco tiene, o sea, incidencia política, se dice en español. La incidencia política sobre los temas más importantes en este mundo, que es el medio ambiente, el tema del agua, el tema del cambio climático, pero quizás también la estabilidad financiera, que es un tema, digamos, muy grande en Europa. Ya. Entonces, a partir de esas ideas, hay cambios, hay mudanzas en las estrategias de la cooperación de las agencias solidarias. Yo prefiero decir la cooperación solidaria en vez de filantrópica solidaria, porque no sé qué es la combinación realmente. O sea, yo conozco la solidaria que ha cooperado en este caso con Brasil durante 30 años, que son, digamos, un conjunto de quizás de 80 a 100 agencias internacionales de cooperación. ¿Qué está pasando con estas organizaciones? Bueno, sus presupuestos en general están bajo presión. No han bajado todavía, pero todos saben que próximamente serán más bajos. Y tienen que conseguir más recursos a través de fuentes privados. Puede ser donaciones privadas, puede ser empresas, fundaciones, podría ser también a través de loterías, por ejemplo, que no se menciona todavía, pero loterías es también una fuente importante de ingresos. Las organizaciones se están cambiando rápido. Por ejemplo, en el caso de Holanda, ICO, que está bien conocido porque ha trabajado mucho en Brasil, ha totalmente descentralizado su organización hacia el sur. O sea, casi no existe más ICO en Holanda. Toda la gente que trabajaban en la oficina han sido mandados a la retiración, o ¿cómo se llama? Retiradas, ¿sí? Aposentados, o iniciaron, digamos, sus últimos años o finalizaron su trabajo con ICO para ser director de una oficina en Burkina Faso o Bangladesh, pero ahora han sido reemplazados también por personal local. Entonces es muy interesante. Otras agencias han hecho otra cosa. Por ejemplo, Oxfam ha centralizado mucho más su operación y es más como los grandes CARE, World Vision, Save the Children, como un transnacional de la solidaridad, que está operando en una forma muy eficiente. Y el caso de Oxfam es interesante porque Oxfam ha creado también sus organizaciones en los BRICS, en la India, en México, incluso en Brasil. En general,
lo que hay también en términos de los cambios es una muy fuerte énfasis en los resultados, en el monitoreo, digamos, en toda la parte tecnocrática, que ha sido digamos, un peso muy fuerte a toda la cooperación no gubernamental, que viene básicamente de los gobiernos. Y esto está cambiando también. O sea, con la presión de mostrar resultados a corto plazo, que es resultado de conseguir plata de las fuentes privadas, yo creo que la tecnocratización y la depolitización aumentarán. ¿Ya? O sea, esto es una tendencia más fuerte, que es quizás una mala noticia para las organizaciones de sociedad civil en Brasil, porque esta depolitización en especial creo que va a afectar mucho. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de eso, hay dos alternativas para las agencias del norte. O sobrevivir en un ambiente muy tecnocrático, depolitizada, digamos, ser subcontratado por los gobiernos, básicamente, y competir con las organizaciones de sociedad civil del sur, entre comillas, para los fondos, y los fondos están bajando. Entonces, esto no parece una perspectiva muy atractiva. Al mismo tiempo, la gran mayoría está en esta ruta. ¿Cómo se llama? Hacia su final, hasta la muerte, básicamente, porque no tiene perspectiva. El segundo es mucho más complicado y quizás es reinventarse como organizaciones y quizás regresar a los principios porque se fueron fundados. Y esto fue básicamente una agenda de transformación social. No estoy hablando de desarrollo de ese movimiento, fue transformación social. Eso fue la razón por qué entraron aquí en Brasil, pero también en Chile y en otras partes del mundo. Y yo creo que esto es una ruta mucho más complicada y que significa también adaptaciones a todos los elementos que yo mencioné anteriormente, que significa una nueva forma de comportarse como actor de cooperación, dirigido mucho más a sus propios países, dirigido mucho más a temas de advocacy, de incidencia política, y mucho menos con temas de cooperación o transferir recursos. En realidad, yo creo que toda la época de transferir recursos dentro del mundo de la cooperación externa está terminándose. O sea, la primera alternativa básicamente son los últimos, quizás tenemos unos 5, 10 años más en esta línea, pero no tiene perspectiva. Ok, en los últimos 5 minutos tengo 5 puntos de discusión, 5 desafíos para ustedes como organizaciones en Brasil, cómo enfrentar la retirada de la cooperación y cómo pensar en formas, y quizás podemos utilizarlo para la discusión. Primero, la primera sugerencia es realmente tener una mirada a largo plazo y recuperar la autonomía que muchas organizaciones han perdido dentro de la cooperación, que también es el tema que Carlos... y la forma para hacerlo es para reinventarse también como organización y pensar cómo podemos a largo plazo jugar un papel dentro de la sociedad brasilera y dejarse al lado mucho trabajo que fue hecho anteriormente. Punto para discusión. Segundo, el segundo punto más bien tiene que ver con la relación que quieren tener con organizaciones afuera.
Y ahí, quizás dentro de la línea de los, digamos, de las grandes alianzas internacionales para enfrentar cambio climático o temas del agua, sería importante pensar cómo se puede insertar en unas alianzas internacionales para tener, digamos, un tipo de división de trabajo internacional, pero activista, y no tanto de cooperación. O sea, una nueva forma de cooperación donde la lucha tiene que ser diferente en cada lugar, cada país, pero también a cada nivel. Hay diferentes, digamos, actividades y luchas que hacer a diferentes niveles. Segundo punto. Tercero. Sí, el tercer punto es muy conflictivo. Y esto es lo que, por ejemplo, dice nuestro ministro de Cooperación Externa, que dice, básicamente lo que tienen que hacer las ONGs de Brasil es presionar a sus propias transnacionales en el mundo para que no hacen, digamos, un trabajo que digamos, está en contra del medio ambiente, en contra de la pobreza, etc. Pero también dice a nuestras ONGs del norte de Europa de hacer lo mismo en sus países. Entonces, ahí es un poco vinculado con el punto anterior. Es una interesante perspectiva. O sea, sería una colaboración con la empresa privada, pero de una forma crítica, dentro de la idea de ISP, que vamos a hablar luego. El cuarto punto es olvidarse de los recursos y los flujos de la cooperación. No es plata que cuenta. Lo que cuenta es conocimiento e información. Eso es lo más importante. Este estudio también ha encontrado que información es clave para hacer acción más que recursos. Hay suficientes recursos en los países como Brasil a nivel local. Entonces, esto no es el problema. El problema es conseguir acceso a, digamos, información y generar también análisis. Por eso este estudio creo que es muy importante. Porque, digamos, esto va a ser el futuro, en mi juicio, de las muchas organizaciones de cooperación. Vincularse con instituciones de investigación, con universidades. Ahí está, digamos, una perspectiva real. Y finalmente, quizás, ahí voy a terminar, aceptar de que transformación social en general no pasa a través de la cooperación externa. Si miramos en los últimos 2-3 años los cambios que se hicieron, si puede ser Occupy o los indignados en el sur de Europa o las revoluciones en los países árabes, nada de estos cambios y, digamos, rebeliones fueron determinados por la cooperación externa ni por las ONGs. Fueron totalmente nuevos actores. Y quizás es difícil, pero hay que aceptar que cambios sociales pasan en formas diferentes y que la cooperación, y con eso estoy muy de acuerdo contigo, la cooperación internacional quizás no es el más importante actor para cambios. Con eso quiero terminar. Gracias. Obrigada. Bom, queria agradecer muito a vocês para trazerem a sua experiência, conhecimento e a sabedoria e essas provocações mesmo e realmente as falas para ampliarem a conversa que estamos tendo aqui. Muito obrigada. A gente vai para os subgrupos, mas a Vera pediu só 2 minutinhos para fazer uma conexão com a agenda da D3, com essas falas, e aí vamos ter esse momento nos trios. Primeiro, agradecer, né? Acho que foram muito ricas as contribuições, mas é que também me instigou muito, porque quando o Rui contou o começo da D3, era porque a cooperação estava indo embora, então agora, né? E, de repente, na pesquisa, o primeiro eixo deste agora é a cooperação. Quer dizer, eu acho que isso é muito bacana a gente ter percebido isso, porque o primeiro movimento foi assim, isso não interessa mais, isso saiu da agenda, as agências estão indo embora, então cooperação internacional não interessa mais, vamos para
o recurso local. E isso é uma bobagem. É só assim, querer reforçar como eu acho que foi acertado, né, de todos nós aí envolvidos, da D3, a Chabong também sempre defendeu muito essa posição, e os pesquisadores, né, de que o internacional é chave no nosso campo de defesa de direitos. Até, primeiro, assim, um motivo histórico. Eu sou da BONG, eu carrego o nome maldito da ONG, né? Mas o que é esse termo ONG? Eu sempre tenho, de onde saiu esse termo? Porque sempre existiram entidades sem fins lucrativos, mas o nome ONG, aí vocês me ajudam para ver se isso é verdade. Você que já esteve na Unesco, você que conhece a Europa. Eu acho, ou pelo menos no Brasil, tenho certeza que o nome ONG nasceu da cooperação internacional. Porque ONG começou a ser chamada aquelas entidades que a ONU chamava, a Cruz Vermelha, para participar de suas reuniões governamentais. Então, ONG, o que é? Uma organização da sociedade civil que vai para o debate público, que vai para a arena. Isso aconteceu numa arena internacional. Então, já historicamente mostra como esse nosso campo, né, de organizações de sociedade civil que estão lutando por causas públicas, né, tem essa origem no internacional. Depois, acho que uma outra importância muito forte são as nossas causas, né? As nossas causas, a gente sabe muito que ninguém vai mudar o padrão de consumo, ou mesmo consolidar direitos, ou mudar a forma como a gente produz isoladamente. Um país só não vai fazer essa mudança se não houver uma mudança global de padrões, né? Bolívia não vai conseguir, nem a Venezuela, nem o Brasil, nem os BRICS, se a gente não conseguir de forma... Enfim, movimentos de cidadania planetária. Essas causas cada vez mais dependem de ações que são globais. E depois, até nas próprias coisas mais concretas. E aí eles deram muitos exemplos. Eu acho que a sociedade civil brasileira tem um papel fundamental nesses movimentos de cidadania global. A liderança do Brasil no Fórum Social Mundial dá exemplo um pouco da importância que o Brasil pode ter em pensar um tipo de relação internacional de fato horizontal, né? Porque, justamente por essa história de ser um país de renda média, e mesmo no tempo que o Brasil era só recebedor de ajuda internacional, não era uma ajuda... A gente nunca foi tão dependente quanto a África foi. Então, a gente sempre teve um pouco mais de voz ativa com os holandeses que nos financiavam. Enfim, era uma relação mais de igual para igual, né? Então, a gente tem esse potencial, e eu acho que até mesmo em termos bem, vamos dizer, concretos e comezinhos de sobrevivência, de conseguir projetos, eu acho que a cooperação triangular e, vamos dizer, as organizações de sociedade civil brasileiras fazerem cooperação externa pode ser, e eu acho que tende a ser também, uma importante fonte de recursos e de sobrevivência para nós. E o